Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y esta es otra entrega más del libro El Reino de Dios. La mayoría de las personas en el mundo tienen miedo de buscar respuestas en la iglesia porque dudan de que haya más realidad en la iglesia de lo que es evidente en el mundo. Los escándalos corporativos y financieros han socavado la confianza del mundo. Los escándalos corporativos y financieros han socavado toda la confianza del mundo en la mayoría de los líderes y sistemas de comercio. Incluso aquellos en la iglesia que están viendo el reino de Dios desde la distancia tienen pocas esperanzas de que la iglesia sea diferente de los reinos terrenales creados por el hombre. Como hemos presenciado en todos los disturbios raciales, rebeliones y manifestaciones, el hombre de cualquier color se revela cuando percibe que ha perdido su lugar en la sociedad y que ya no pertenece. Las crisis financieras, la inflación y los escándalos de pensiones han excluido a miles de algo con lo que habían contado para su felicidad y jubilación. Ahora desprecian las cosas en las que confiaban porque ahora están frustrados por ser engañados y excluidos de sus expectativas. La epidemia de la avaricia de Wall Street y nuestros sistemas bancarios han enfermado a millones de personas que esperaban estabilidad, seguridad, integridad y honestidad. La epidemia de enfermedad física que ha atacado a los que no tienen se percibe siempre como culpa de alguien. Los que están en la cadena económica están excluidos de algunos de los beneficios de derechos percibidos y sienten que no pertenecen o que están excluidos del sistema. El costo de la atención hospitalaria y el seguro universal han aumentado más allá de la capacidad de pago. Sienten que no pueden participar en las bendiciones de este país y que debe ser culpa de alguien. Podemos entender esto en el mundo, pero lo mismo es cierto en la iglesia para aquellos que solo quieren participar en la rutina del sistema de la iglesia exterior. Como son solamente, entre comillas, miembros no calificados y no pueden participar en el liderazgo dentro de su denominación, están excluidos del ministerio, entre comillas. Así que alguien con autoridad tiene la culpa. Si predicamos los requisitos del reino, algunos sentirán que no pueden estar a la altura, por lo que ni siquiera intentarán pertenecer. El hombre quiere ser aceptado y anhela pertenecer a algo real. Charles Simpson cuenta sobre un hombre que pertenecía a tantos clubes que cuando murió escribieron en su lápida, entre comillas, fue asesinado a golpes. ¿Por qué esta necesidad humana es ahora universal? La mayoría de las personas quieren pertenecer a algo donde se sientan incluidas. Las personas que desean mantener una experiencia de salvación eventualmente gravitarán a un grupo donde percibirán que su experiencia personal está a la altura de los demás del grupo, sin importar cuán lamentable, y puedan sentir que pertenecen. La membresía de la iglesia puede satisfacer el deseo de algunas personas de pertenecer. El hombre no es consciente de lo que realmente de lo que realmente necesita es el reino. El reino satisfará cada necesidad de pertenecer después que le pertenezcamos. Sin embargo, si nos negamos a predicar el reino, ¿cómo las personas sabrán de él y anhelarán formar parte de él? El gran problema con el reino es que es la palabra de Dios haciéndose carne, entre paréntesis, experiencia en nosotros. No podemos ser capaces de experimentar el reino en nuestras vidas con solamente escuchar la predicación o enseñanza acerca del tema. Esto es solamente doctrina o información que no puede llevar a vivir.
o que nos puede, llevar a vivirlo. El reino de Dios se desarrolla en el hombre interior. Es una revelación al hombre interior. ¿Por qué el mensaje del reino le fue ocultado a la iglesia? Porque el mensaje del reino no es una cuestión solamente de palabras, sino que es revelado mediante el poder y la revelación del Espíritu. Por esta razón, el mensaje del reino se ha mantenido como un misterio religioso para la mayoría de los integrantes de la iglesia visible de hoy. Cuando la iglesia en el futuro o en un futuro le asigne al reino un lugar prominente, en algún momento del milenio, ella ya perdió la palabra del reino que era para hoy. No solamente perdió la palabra, sino también la manifestación del reino y la vida interior y cómo experimentar el reino. Mateo 21:43, allí leemos: por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dada a gente que produzca los frutos de él. En los comienzos de la iglesia, el reino de Dios era el mensaje central de los apóstoles. Pero ahora se ha convertido solamente en un cliché, en otra doctrina abstracta o en un concepto sin realidad, experiencia o poder. El objetivo de Dios para la iglesia durante la era de la iglesia es demostrar el reino de Dios en esta tierra dentro de una vida corporativa donde Él reina y funciona. Esta tarea le fue asignada a la iglesia activa cuando fue empoderada con el Espíritu Santo y por ende con la experiencia del nuevo pacto. Se suponía que cuando las naciones observaran a la iglesia pudieran ver el reino de los cielos manifestado en la tierra dentro del cuerpo de Cristo. Para llegar a cumplir esto visiblemente, el grupo corporativo debía hacer la voluntad de Dios, escuchar su voz y guardar su pacto y obedecer. Los requerimientos dados en el monte Sinaí fueron escuchar su voz, guardar el antiguo pacto y obedecer. Cuando esto sucedió, fue solamente entonces cuando Él pudo convertir en un reino, cuando esto sucedió, fue solamente entonces cuando Él les pudo convertir en un reino de sacerdotes. Esto es real para la actualidad también. Ahora es guardando el nuevo pacto. Sin embargo, cuando pasaron los años, la iglesia pronto marginó el tema del reino. Incluso lo convirtió en un cliché o en un mensaje que no tiene poder alguno. Hoy permanece el mismo problema. El reino se expresa en una vida que en la realidad ha experimentado personalmente lo que es el reino de Dios. Denominaciones, jerarquías, vestimentas, credos, programas, costumbres, rituales y desfiles se han convertido en lo principal en unos pocos años. Y no solamente esto, también en el mensaje se ha convertido en el mensaje principal de la iglesia. Estas cosas. El mensaje del reino ha quedado relegado a un lugar donde vamos a ir una vez que partamos de este mundo. La iglesia y el reino se convirtieron en sinónimos en la tierra y el cielo y el reino se convirtieron en sinónimos después de morir. Si la iglesia y el reino fueran sinónimos, el mensaje de la iglesia fuera entonces: arrepiéntanse porque la iglesia está a mano. Oraríamos: Padre, que venga tu iglesia, o busquen primeramente a la iglesia y todas las demás cosas les serán añadidas. El mensaje de Pablo fue muy claro y su ministerio siempre rondó alrededor del reino de Dios y de la persona de Jesucristo. Hechos 28:23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y leemos Hechos 28, versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El libro de los Hechos concluye con Pablo predicando,
Dos cosas: el reino de Dios y al Señor Jesucristo. Este es el mensaje del reino inconmovible y el rey y sacerdote que no cambia. Estos dos, el rey y sacerdote, son dos partes del mensaje del reino actual. Perdemos el poder y la continuidad del mensaje cuando predicamos a uno sin el otro. El rey y nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Dios ha unido estas dos partes por toda la eternidad. El rey y su reino es el mensaje concerniente al gobierno de Dios que reinará por toda la eternidad. Él será el gran sumo sacerdote por la eternidad. ¿Por qué somos tan inflexibles con todo esto? Esto es porque toda esta vida del reino fue demostrada en la carne por el Hijo prototipo, quien es ahora nuestro rey y el gran sumo sacerdote por la eternidad. Como sumo sacerdote y rey de Dios, él ha recibido el sacerdocio según el orden de Melquisedec, en el cual se encuentra oficiando. Todos los que son sacerdotes del nuevo pacto deben ser sacerdotes y reyes según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque no existe otro sacerdocio aparte de este en el nuevo pacto. La pregunta que deberíamos hacer ahora es esta: si existen dos sumos sacerdotes, ¿cuál es la labor de cada uno? Melquisedec fue y es el rey y sacerdote del Dios Altísimo. Él siempre fue sacerdote y rey y conservará su reinado y sacerdocio por siempre. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que fue tomado de entre los hombres. Él es uno para nosotros. Él es el mediador del nuevo pacto que ha sido construido en mejores promesas. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Jesús, nuestro sumo sacerdote, que media hoy entre nosotros y Dios, es su nombre, y en su nombre pedimos. Melquisedec siempre fue el sumo sacerdote del Dios Altísimo, pero ahora Dios le ha hecho a su Hijo, el hombre, sumo sacerdote por siempre. Él es ahora nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec sobre la iglesia y toda la humanidad. ¿Por qué? Leemos Hebreos 7, del 20 al 28. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amado, hasta aquí dejamos este audio. Gracias y paz.